El logaritmo es un operador matemático muy interesante y al mismo tiempo es muy importante. Cuando nosotros tenemos una variable que forma parte del exponente de una potencia, como en este caso, donde b es la base y el exponente es la variable x, y esto es igual a tenemos que ver la forma de poder resolver y hallar la variable x utilizando un operador. Y este operador nosotros lo conocemos como logaritmo. Entonces, el logaritmo es un operador matemático en donde la base del logaritmo es b, el número de logaritmo o logaritmando es a, que viene a ser la potencia, y este logaritmo viene a ser el valor de x. Entonces ya le estamos dando otra forma, ya podemos buscar la manera de hallar el valor de x, pero para eso necesitamos trabajar con algunas propiedades, ¿verdad? Esas propiedades nosotros ya la conocemos. Por ejemplo, ¿no? Si yo digo que el logaritmo de b en base b, esto vale 1. O también podemos afirmar que el logaritmo de 1 en base b, esto es igual a 0. Otra propiedad que conocemos, que ya la utilizamos, es que si nosotros tenemos tanto al número de logaritmo como a la base elevados a exponentes iguales o distintos, digamos que a elevado a la m y b elevado a la n, estos dos exponentes pueden salir fuera del logaritmo como un coeficiente, es decir, m sale en el numerador, mientras que n sale fuera del logaritmo como denominador, multiplicando a logaritmo de a en base b. También conocemos que si tenemos el logaritmo aplicado a un producto, por ejemplo a por c, en base b, este logaritmo se puede separar de una suma, logaritmo de a en base b más el logaritmo de c en base b. Como que también conocemos que si tenemos el logaritmo aplicado a una división, a una fracción, digamos a entre c, en base b, este logaritmo se va a convertir en una resta. El logaritmo de a en base b menos el logaritmo de c en base b. Así también podemos afirmar que el logaritmo de un número, logaritmo de a en base b, lo podemos descomponer en una división de logaritmos, es decir, logaritmo de a en una base c dividido entre el logaritmo de b en base c. Pero todos estos logaritmos tienen una razón de ser. Normalmente nosotros asumimos que es así, porque nos dicen que tiene que ser de esa manera. Pero, ¿de dónde sale? ¿Cómo es que salen estas propiedades y por qué las aceptamos como tales? ¿No? Podemos agarrar cualquiera, teniendo en cuenta que las matemáticas es una construcción como si fuera un Lego. Podemos armar, mover, cambiar de posición, podemos hacer muchas cosas dentro de lo que sea lógico. Y el resultado es justamente las propiedades que estamos mostrando en la pantalla. Por ejemplo, vamos a agarrar cualquiera de las propiedades, digamos la propiedad número 3. Entonces la propiedad número 3 nos dice que si yo tengo un logaritmo en base b elevado a un exponente n de un número a elevado a un exponente m, los exponentes salen fuera del logaritmo, una fracción que multiplica el logaritmo de a en base b. Pero ¿por qué se hace así? ¿Por qué tiene que ser de esa manera? Entonces, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Para tratar de entenderlo bien. Supongamos que yo tengo 8 elevado a la variable x, y esto es igual a 32. Muy bien.
y no quiero resolverlo utilizando logaritmos, quiero resolverlo de otra manera. Entonces, ¿qué cosa hago? Voy a tratar de que las bases sean iguales. Para ello voy a descomponer el 8. Entonces decimos el 8 lo voy a descomponer 2 elevado al cubo. Del mismo modo 32 va a ser igual a 2 elevado a la quinta. Reemplazamos y tenemos que 2 elevado al cubo, todo esto elevado a la x, va a ser igual a 2 elevado a la quinta. Ya sabemos que cuando dos exponentes están separados por un paréntesis, eso es una multiplicación. Entonces tenemos simplemente que 2 elevado a la 3x es igual a 2 a la quinta. Como las bases son iguales, podemos afirmar que los exponentes también son iguales. Entonces 3x es igual a 5, donde el 3 que está multiplicando pasa a dividir, x es igual a 5 tercios. Muy bien, ya tenemos el valor de x. ¿Qué tal si ahora, en lugar de resolverlo de esta manera, aplicamos logaritmos? ¿Ya? Entonces, nuevamente, regresamos y decimos 8 elevado a la x es igual a 32. ¿Bien? Pero ya sabemos de que si aplicamos logaritmos, podemos decir lo siguiente, ¿no? El logaritmo en base 8 del número 32, esto es igual a x. Bien, ¿cómo resolvemos el logaritmo? Vamos a utilizar algunas propiedades que ya tenemos, y para eso hacemos lo que hemos hecho anteriormente, es decir, descomponer la base y el número del logaritmo en potencias. Es decir, decimos que el logaritmo en base 2 al cubo del número 2 a la quinta, esto debe ser igual a x. Aplicando la propiedad número 3, ¿no? Aplicando la propiedad número 3, donde los exponentes salen fuera del logaritmo como coeficientes, ¿no? Entonces tendríamos lo siguiente: 5 tercios, ¿verdad? El exponente del logaritmando sale al numerador, el exponente de la base sale al denominador, y esto va a multiplicar al logaritmo de 2 en base 2, y esto es igual a x. Pero también nosotros sabemos que la propiedad número 1, el logaritmo de un número b en base b, es igual a 1. Y aquí ocurre eso, ¿verdad? Entonces, el logaritmo del número 2 en base 2, esto vale 1. Por lo tanto, podemos concluir de que x es igual a 5 tercios. Muy bien, así como estamos viendo con este ejemplo, las demás propiedades también pueden ser demostrables. Obviamente aquí no lo vamos a hacer por el problema que tenemos que resolver. Pero en este problema vamos a utilizar las propiedades que hemos visto, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, vamos a hacerlo uno por uno. Acá tenemos varios logaritmos, pero vamos a resolverlos en forma individual. Entonces, por ejemplo, vamos a poner que el logaritmo del número 16 en base 2. Bien, ¿qué hacemos aquí? Podemos utilizar la primera propiedad, es decir, primero vamos a convertir el 16 en una potencia donde la base sea 2, de esta manera, el logaritmo en base 2 del número 2 elevado a la cuarta, o 2 a la cuarta es 16. De ahí aplicamos otra propiedad donde podemos sacar el exponente del número de logaritmo fuera de este como coeficiente, es decir, esto se convierte en 4, que multiplica el logaritmo de 2 en base 2. Ya sabemos que el logaritmo de 2 en base 2 es igual a 1, por lo tanto, este logaritmo vale 4. Bien, el otro, decimos el logaritmo de 3 en base raíz de 3. Del mismo modo, ¿no? Igual, lo que tenemos que hacer es ver o buscar de que el número y la base sean iguales. Entonces colocamos que el logaritmo del número 3 en base raíz de 3, pero la raíz de 3 sabemos nosotros que lo podemos convertir en una potencia, ¿verdad? Es decir,
puedo colocar 3 elevado a la 1 medio, ¿verdad? Porque 1 medio es el equivalente a la raíz cuadrada. Bueno, este viene a ser el exponente de la base. Arriba tenemos exponente 1, ¿verdad? Entonces, estos salen fuera del logaritmo de esta manera. 1 dividido entre 1 medio. Y esto multiplicado al logaritmo de 3 en base 3. Bien, esto de aquí va a ser igual. Ya sabemos que el logaritmo se convierte en 1. Y este 2 que se encuentra en el denominador del denominador pasa al numerador y me queda solamente 2. Y ese es el resultado de este logaritmo. Seguimos. El logaritmo de 4 en la base de la raíz cuarta de 2. Hacemos lo mismo, pero aquí tenemos que hacer una conversión adicional, ¿verdad? Porque el 4 lo podemos pasar en forma de potencia como 2 al cuadrado. Logaritmo de 2 elevado al cuadrado. La raíz que está en la base ya sabemos cómo se hace, donde va a ser 2 elevado a la 1 cuarto. Ahora esos dos exponentes salen fuera del logaritmo como 2 entre 1 cuarto multiplicado por el logaritmo de 2 en base 2. Ya sabemos de que esto vale 1. Y acá le ponemos al numerador denominador 1. Ya sabemos de que esto se resuelve multiplicando los extremos. 2 por 4 me da 8 entre el producto de los medios. Es decir, esto me queda solamente 8 porque 1 por 1 me da 1 en el denominador. Solamente vale 8. El siguiente sería logaritmo de 36 en base 1 sexto. Nuevamente hacemos lo mismo, con una pequeña variación aquí también, porque la base es una fracción, 1 sexto, pero el 1 sexto yo lo puedo colocar como 6 elevado a la menos 1. Y el 36 lo ponemos como 6 al cuadrado. Otra vez, los exponentes tanto del número del logaritmo como de la base salen fuera del logaritmo como 2 entre menos 1, multiplicando al logaritmo de 6 en base 6. Sabemos que esto es 1. 2 entre menos 1 vale menos 2. El siguiente logaritmo sería logaritmo de 4 en base 8. Esto ya es sencillo, ¿verdad? Simplemente colocamos logaritmo de 2 al cuadrado en base 2 al cubo. El 2 y el 3 salen fuera del logaritmo como 2 tercios, multiplicando al logaritmo de 2 en base 2. Esto es 1, y aquí quedaría 2 tercios. Bien, y para terminar solamente nos queda el logaritmo de 5 en base 125. Hacemos lo mismo, ¿verdad? El logaritmo de 5, el 125 es 5 al cubo. Ya sabemos que este 5 del número del logaritmo tiene exponente 1. El 1 y el 3 salen como coeficiente, multiplicado al logaritmo de 5 en base 5. Y esto obviamente nos queda 1 tercio porque el logaritmo en base 5 vale 1. ¿Ven? Qué sencillo quedó. Simplemente ahora reemplazamos en lo que queríamos hallar. Tendríamos 4 menos 2, 4 menos 2 más 8 menos 2. Ojo ahí, ¿no? Es más 8 menos 2. ¿Sí? Revisemos. ¿Ven? Acá hay un signo menos. El logaritmo de 36 en base a 1 sexto salió negativo. Por lo tanto, tenemos que colocar menos 2.
y en el denominador quedaría 2 tercios más 1 tercio, ¿no? Entonces acá tendríamos todo dividido entre 2 tercios más 1 tercio. Bien, entonces esto va a ser igual. Tendríamos este menos por menos se convierte en más 2, eso ya lo sabemos. Este más 2 con este menos 2 se eliminan y nos queda 4 más 8, 12. Ahora en el denominador tenemos la suma de 2 tercios más 1 tercio, que sería 3 tercios, y eso equivale a 1. Por lo tanto, la respuesta es 12. Entonces, como estamos observando, los logaritmos son muy complicados. Hay que recordar algunas propiedades, pero igual si no se acuerdan de ellas, lo pueden deducir, ¿no? Tal cual como lo hemos hecho con la propiedad número 3. Las demás propiedades también se pueden analizar y resolver de la misma forma. No se olviden de, si es que les gustó el video, de darle like y de suscribirse. De esta manera me ayudan a seguir haciendo videos de este tipo y de otros temas más.